Shalom. Shalom, Rabino. Shalom, Me están escuchando, ¿no? Shalom, Perfecto. Muy bien, ok. Vamos a comenzar nuestra clase de la parashá de la semana con vamos a estudiar la parashá de esta semana, es la parashá de Trumá, ¿bien? Que habla sobre las donaciones que el pueblo de Israel dio en el desierto para la construcción del tabernáculo. Y para la construcción no solamente del edificio, o sea, de la estructura, no era exactamente un edificio, pero vamos a llamarlo así, y la construcción de los diferentes utensilios que había dentro del tabernáculo que se utilizaban para Avodat Hashem. Ok, el tema del Mishkan es un tema bastante extenso y es un tema bastante complejo. No es un tema simple, es un tema complejo. Y también es un tema complejo todo el desarrollo de la construcción de los keilim, o sea, de los utensilios, el Aron Abrit, el Arca de la Alianza, la mesa de los panes, el candelabro, el altar de los inciensos, el altar de los sacrificios y otra serie de cosas más que había en el Mishkan. Y cada uno de ellos tiene trascendencia y tiene también una profundidad a nivel de Torah, de explicación simple de por qué se utilizaban estos objetos para el servicio divino, y también tiene obviamente toda una gama de esoterismo que lo rodea. En esta ocasión vamos a centrarnos en el Arca de la Alianza. En la parashá de esta semana, en el capítulo 25, en el Pasuk Yud, o sea, en el 10, 25 Yud, la Torá dice lo siguiente. Dice, Beasu Aarón Atzei Shittim. Van Arán deben hacer una caja, un Aarón es una caja, Atzei Shittim, hecha de madera de un árbol que en hebreo se llama Shitá, que según prácticamente todos los comentaristas es un árbol que se llama acacia. Amatain Vahetzi Orko, tiene que tener 2 amot y medio de largo, de amá Vahetzi Rohbo, y una amá y media de ancho. O sea, eso es el largo y el ancho, de amá Vahetzi Komato, y una amá y media de alto. O sea, las proporciones que nos da, las de la proporción del largo, del ancho y del alto. Ahora, Betzipita Oto, lo vas a cubrir, en la caja esta que hagas de madera, la vas a cubrir, Zahav Taor, con oro puro. Mi bait umihutz, por dentro y por fuera. Tetzapenu, lo cubrirás, la caja la cubrirás por dentro y por fuera. Beasita alav zer zahav saviv, y harás sobre él, o sea, alrededor de esta caja, un zer, una corona de oro alrededor. ¿Okay? Está hablando entonces de una caja de madera, que esta caja de madera tiene que ser recubierta por dentro y por fuera con oro. Para que esto sea posible, Am Israel lo que hicieron fue realmente 3 cajas, una primera caja externa de oro, dentro de la cual se puso la caja de madera, y después otra caja de oro. De esa manera, la madera quedaba entre el oro exterior y el oro interior. Y por eso eran como 3 cajas, una dentro de la otra. Y sobre esta caja se puso, o sea, sobre esto ya hecho de oro y de madera, se rodeó alrededor de esta caja, se rodeó con una corona. Una coronilla que iba dando vuelta alrededor del arca.
Eso es la caja, ¿ok? En esta caja se va a poner el testimonio, por eso se llama Arca de la Alianza, se va a poner el testimonio, quiere decir las tablas, se van a poner dentro de la caja como testimonio de el acuerdo que hubo entre Hashem y Israel de recibir la Torá y cumplirla. En el siguiente pasuk, dice la Torá en el pasuk 12, estoy en el capítulo 25, 12, dice, Veyatzaqtalo arba tabeot zahav. Esta caja le vas a hacer 4 anillos de oro. Benatata al arba pa'amotav, y los vas a poner en las 4 puntas de la caja. Ushtei tabaot al sal'o ahad, 2 anillos a un costado. Ushtei tabaot al sal'o ashenit, y 2 anillos al otro costado. Beasita badei atzei shitim, vas a hacer unas varillas también con la madera de shitá, o sea, de acacia. Betzipita otam zahav, y los vas a cubrir de oro, o sea, vas a hacer como una especie de láminas de oro con los cuales vas a cubrir a estas varillas. Beveta et habadin batabaot, vas a poner estas varillas en los anillos, al sal'o Aarón, a los costados del Aarón de la caja, la set et Aarón bahem, para poder cargar el arca con ellos. En el siguiente pasuk, el 15, dice, continúa la Torá y dice así, Betabaot Aarón, en los anillos del arca, y Yu abadim, ahí donde van a estar los badim, que son las varillas estas, lo y asuru mimeno, no las puedes sacar, o sea, se ponen las varillas ahí en los aros que cruzan por los costados del arca, y ahí hay que dejarlas, no se las puede mover. Akshava, Benatata el Aarón et edut asher eten eleja, y vas a poner ahí dentro, vas a poner el edut, vas a poner el testimonio, o sea, son los 10 mandamientos, las tablas, no los J-Brit, las tablas de piedra que recibe Moshe, las vas a poner allí como testimonio del pacto que hicimos que hizo Hashem con Am Israel. Hasta acá está la construcción del arca. Esto es el arca. ¿Okay? El arca es un objeto, y ahora en el pasuk Yud Zain 17 se habla de la construcción de la tapa del arca. O sea, el arca ya la vimos cómo se construye, y con los aros y las varillas. Y ahora viene la construcción de la tapa del arca. Y dice así, Beasita kaporet, vas a hacer un japoret, una tapa, Zahav taor, de oro puro, Amatain bachetzi orko, de 2 amot y media de largo, Beamá bachetzi rochbo, de 1 amá y media de ancho, Beasita shnaim kerubin zahav, y vas a hacer 2 querubines de oro, Miksha taase otam, los vas a hacer de una sola pieza, Mishnei ketzot ha-kaporet, a los 2 esquinas del caporet, o sea, de la tapa, tienes que con cincel y martillo formar la imagen de 2 ángeles, de 2 querubines. Ve'ase kerubechat bekatzeze, uno de los 2 ángeles está a un costado, Bekarubechat mikatzemize, y el otro ángel está al otro costado. Mina caporet ta'asueta querubín, desde el caporet los tienes que cincelar, los tienes que construir desde el propio caporet, o desde la propia tapa, al shnei ketzotav, sobre sus 2 esquinas. De ayuda querubín por sekenafain lemala, y los querubines tenían alas que pasaban por encima de sus cabezas, de los 2 querubines, y se juntaban las alas en un lugar frente a el caporet que tapaba el arca de la alianza. De ayuda querubín por sekenafain, como dijimos, sojejim behanfeijen, cubrían con sus alas a la caporet, sobre la tapa, upeneijen ish el ajib, y el rostro de cada uno de ellos era de una persona mirando a su prójimo, como de uno mirando al otro, y Yupenea querubín, así van a ser los rostros de los querubines.
Finalmente termina esta sección de la Torá diciendo, Benatata et akapor et alarón, vas a poner la tapa esta sobre el arca, milemala por arriba, de el Aarón y hacia el arca, titen et aedut asher eten eleja, vas a poner el testimonio que yo te voy a entregar. Venoadti leja, y agrega otra cosa más la Torá, Venoadti leja, me voy a reunir contigo, sham, allí, Bedivarti itja, y voy a hablar contigo, meala kapore, por sobre la tapa, mi ben shnei akrubin, entre los dos ángeles, asher al Aarón, que están por sobre la tapa, sobre el arca de la alianza, Aarón Aedut, et kol asher atzaveotja, todo lo que yo te quiera mandar lo vas a escuchar desde allí, el Bene Israel, para que después lo apliques, se los digas a los hijos de Israel. Ok, entonces la mitzvah está dividida como en dos partes. ¿Bien? Hay una parte que es una parte técnica, que es la construcción de una caja, 3 cajas, como dije, para que quede recubierta en oro, que va a tener además una tapa y que de la tapa van a ser esculpidos de una sola pieza 2 ángeles que van a cubrir sus alas sobre esta tapa y esta tapa va sobre la roca. Ok, ¿y qué hay que hacer? Hay que poner adentro de esta caja y tapada, cubierta con la tapa con los ángeles, se pone el edut, o sea, se ponen las tablas. Muy bien, hasta acá podemos entender que lo que fue ordenado, lo que fue mandado, es algo bastante lógico para recibir las tablas de la ley y ponerlas ahí. Sin embargo, la Torá agrega otra cosa más. La Torá al final de esta mitzvah agrega de noadti lehasham, me voy a reunir contigo. ¿Cómo Hashem se reúne con Moshe? Pues está hablando de Moshe, ¿no? ¿Cómo se reúne? Y dice inmediatamente, bedivarti itcha, voy a hablar contigo meala caporet, de por sobre el caporet. O sea, cuando tú estés allí, le dice Moshe, delante del arca de la alianza, vas a escuchar una voz que sale de entre los 2 ángeles y esa voz va a hablar contigo. Y esa voz te va a decir a ti cosas que tienes que comunicar a Israel, ya sean preceptos, ya sean prohibiciones, cosas que tienen que hacer, etcétera, pensamientos. ¿Van a salir de dónde? Van a salir de entre los 2 ángeles que están sobre el caporet, sobre la tapa. Entonces, según lo que tenemos hasta acá, simplemente, el arca de la alianza no solamente servía para guardar allí las tablas de la alianza, sino que el arca era un transmisor. O sea, el arca fue utilizada, si Hashem quiso que fuese el lugar desde el cual una voz iba a salir para que Moshe la escuchara. Entonces, además, como dije, de la función práctica de guardar dentro de ella las tablas, se guardaron otras cosas más, ¿bien? Pero por lo menos lo que está dicho ahora en la Torá en el Pshat, de guardar las tablas, también el arca de la alianza sirvió como transmisor. O sea, había una voz que salía de allí y Moshe la escuchaba, solo Moshe. ¿Bien? O sea, él tenía una deidad se llama una reunión con Hashem frente al arca cuando esa voz salía de entre los 2 querubines. Ok. Entonces, como dije, tenemos 2 dimensiones acá. Tenemos una dimensión de lo funcional, de lo práctico, y tenemos una dimensión sobrenatural. Esto no es solamente con respecto al arca. Esto va a estar presente también con respecto a la menorá, al candelabro, al propio Mishkan, al propio tabernáculo, al propio campamento de Israel y la forma en que está distribuido, a la propia conquista de la tierra de Israel y las guerras que hicieron para conquistarlas, a la propia forma en que el pueblo se estableció en las diferentes partes de la tierra, en la construcción del templo, también en su destrucción, en su reconstrucción nuevamente y el momento que se destruyó otra vez. O sea, hay una combinación en la Torá, en todo, no solamente en esto es evidente porque lo estamos leyendo, pero tienen que entender que hay una combinación que está presente en todo aquello que se relaciona con la Torá.
una dimensión material y una dimensión sobrenatural. Y eso es transversal en todo. Solamente hay que tener oídos para poder escuchar esa dimensión sobrenatural que entonces habló a Moshe y que hoy día nos sigue hablando, sigue aún presente. Ok, este es, digamos, la primera aproximación al Arca de la Alianza. Sin embargo, aquí surge una pregunta. Una pregunta que yo les voy a responder como la responde Rashi. Cuando Moshe subió a recibir las primeras tablas, esto lo hizo después del día de Matan Torah, o sea, después del 6 de Sivan, después de Shavuot. Subió Moshe a recibir las primeras tablas que Akadosh Baruj Hu le va a entregar. Y bajó 40 días después, un número también simbólico y cabalista del que el Zohar habla mucho, y que va a estar ahora presente mucho en lo que tiene que ver con Purim y sus mitzvot. Y cuando baja se encuentra con que el pueblo había hecho un becerro de oro. Y eso llevó a Moshe a romper las tablas. Y vuelve nuevamente a subir al monte Sinaí, o sea, a subir como al lugar donde Hashem se va a juntar con él. Después que se junte en el Ar Sinai, se va a juntar en el Kodesh HaKodashim, ahí frente al arca. Pero mientras todavía eso no comenzaba a funcionar, se junta en el monte. Y está con Akadosh Baruj Hu durante 40 días más. Bajó nuevamente y volvió a subir por tercera vez, por otros 40 días más, y bajó el día de Yom Kippur. Y el día de Yom Kippur bajó con unas segundas tablas, con otras tablas, que estas tablas ya no habían sido escritas con el dedo de Hashem como las primeras, que fue las que rompió, sino que habían sido escritas por Moshe. O sea, fue Moshe el que tomó el cincel, tomó el martillo y escribió en 2 tablas nuevamente los 10 mandamientos. ¿Hay diferencias entre las primeras tablas y las segundas? Sí. Las primeras tablas fue lo que nosotros escuchamos la semana pasada, en la Parashá de Yitro, y vamos a escuchar nuevamente en el Sefer de Barim, casi al final de la lectura de la Torá. Otra vez vamos a escuchar en una de sus parashot también nuevamente los 10 mandamientos, que son aquellos que estaban realmente grabados en las segundas tablas. Los primeros se rompieron, Entonces, ahora, cuando Moshe baja ese 10 de Tishrei, el día de Yom Kippur, tenemos una dificultad. ¿Cuál? Moshe tiene que anunciar al pueblo que van a construir un tabernáculo y para eso tienen que traer donaciones. Pues bien, estas donaciones las comienzan a traer, pero esto toma tiempo. Incluso está dicho que ese día no era Shabbat, sino jueves, cuando bajó ese Yom Kippur era jueves, el viernes dio la mitzvah de traer las donaciones para la construcción del tabernáculo, vino después Shabbat, y comenzaron poco a poco a traer hasta que Betzalel, que fue el encargado de construirlo todo, construyó el arca, pasó tiempo. O sea, no fue una cosa automática. Uno a veces lee las historias de la Torá y piensa que unas son después de la otra, pero no es así. Hay un tiempo acá que transcurre en la cual Moshe algo tenía que hacer con las tablas rotas, las primeras, y con las segundas que tenía ahora que había recibido y que él mismo había escrito, ¿no? ¿Qué hizo? Dice la Torá en el Sefer Bemidbar, en el Pasuk Yud, no Bemidbar, perdón, sino en el Sefer de Barim, falté del libro, en el Sefer de Barim, en el Pasuk Yud, donde se vuelve a relatar todas las cosas que han pasado acá, dice la Torá, sí, habla nuevamente toda la historia, que en el Sefer de Barim repite todo, y ahí sí, en el Sefer de Barim, en el Pasuk Yud, dice, Baeta Haji, en aquel momento, o sea, cuando está hablando del final de los últimos 40 días antes de Yom Kippur, Amar Hashem Elai, me dijo Hashem a mí, Pesol lechash neilu jotabanim karishonim, esculpe para ti, de esculpir, esculpe para ti otras 2 tablas de piedra como las primeras. Le está mandando que haga nuevamente las tablas de piedra. Veale elai hahara, y vas a estar allí en el monte. Veasita leja Aarón etz, y vas a hacer un arca
una caja, un arca de madera. O sea, de la explicación más simple que podemos entender, Hashem le dice a Moshe, sube, vas a esculpir tablas, nuevamente los 10 mandamientos, y los vas a poner en un arca de madera que tú vas a construir. Esto quiere decir que estamos hablando de otra arca, no la misma arca que leímos en la parashá de esta semana, que es la mitzvah que va a realizar Betzalel, sino que estamos hablando de otra arca, que es el arca que va a construir Moshe. Y es por eso que, a pesar de que no es una opinión de todos los comentaristas, sin embargo, yo me voy a centrar en lo que Rashi dice. Rashi explica así este paso. Dice, Lesof, que en aquel momento, al final, dice Rashi, y, al final de los 40 días, Nitratzá, Akadosh Baruj Hu estuvo, se reconcilió con nosotros, que no se perdonó, se reconcilió con nosotros y me dio nuevamente unas tablas. Amar Li, entonces me dijo, Pesor Leja, esculpe para ti, Beaharkaj, y después de decirle que esculpa otras tablas, o sea, que la escriba otras, dice, Beasita Aaron, vas a hacer un arca, Veanía Siti Aaron Tejila. Y yo hice una caja, un Aarón, un arca al principio. Ukeshe avó, para que cuando venga, de alujot de Yadai, y las lujot estén en mis manos, Ejan etnan, ¿dónde las voy a poner? Porque cuando baje con las tablas, las nuevas, ¿dónde voy a poner estas tablas? Entonces dice que él, Moshe, había hecho un arca especial para esto. Velo zehu Aarón she'asa Betzalel. Y dice Rashi, este no es el Aarón que hizo Betzalel, she'arei mishkan lo mitasku bo ad leachar Yom Kippurim, porque la construcción del Mishkan, del tabernáculo, no lo hicieron sino después de Yom Kippur, o sea, después que Moshe había bajado. Porque cuando bajó del monte este Yom Kippur, ahí fue que les mandó la construcción del Mishkan. Ubetzalel asa Mishkan Tejilá, y Betzalel además hizo primero el Mishkan, primero el edificio, de Aharkaj Aarón Bekelab, y solamente después hizo el arca y el resto de los utensilios. Nimsa resulta entonces, Ze Aarón Aher allá. Este era otro arca. Quiere decir que realmente existían dos, habían dos arcas. Una, la que hizo Betzalel, que era la madera rodeada con oro, las 3 cajas con la tapa y los ángeles. Y el otro, el que hizo Moshe. Bezeu, y este que fue el que hizo Moshe, Yotze Imahem la Milhamá, salía con ellos a la guerra. Esta arca, el arca que Moshe hizo, fue la que ocuparon, lo que ocupó Israel cuando tenían que combatir frente a algún enemigo en las guerras de Og, contra Og, etc. Moshe mismo, o las guerras que hizo Yoshua para conquistar la tierra de Israel, ellos la acompañaban, esas guerras, con la presencia del arca. ¿Bien? ¿De qué arca? No la de Betzalel, que se quedaba en el Mishkan, sino el arca de Moshe. Veotó, y Sheasa Betzalel, que hizo Betzalel, lo yatzala milhamá, no salía a la guerra. Ela bimei Eli, sino hasta una vez que los hijos de Eli decidieron sí sacar el arca de Betzalel a la guerra y perdieron, el arca fue apresada, y vamos a hablar un poco de eso también. Allá, los Midrashim, en el Zohar, en el Midrash, Gemarot, etc., hablan bastante de qué era esta arca de Moshe, cuáles eran las funciones que tenía. Midrash cuenta que cuando el campamento de Israel se movía en el desierto, el arca de Betzalel estaba en la mitad del campamento. Y habían tribus que caminaban por delante y otras tribus que caminaban por detrás, cuando tenían que moverse de un lugar a otro. En cambio, el arca de Moshe caminaba 3 días antes del campamento. O sea, iba 3 días antes y preparaba el camino. Si había valles, salían unas luces del arca de Moshe que hacían que los valles se elevaran.
Si habían montañas, las separaban. Si habían animales salvajes, salían unos rayos del arca de Moshe y destruían a estos animales. O sea, que el arca de Moshe concentraba una energía y unos poderes sobrenaturales, muy, muy sobrenaturales. Y la pregunta es entonces, ok, muy bien, primero también tiene una función, como también hablamos del arca de Betzalel. El arca de Moshe tenía la función de poner adentro las tablas hasta que Betzalel construyera su arca, ¿no? Y después, cuando ya la construyó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el arca de Moshe cuando Betzalel construye la suya? Rashi ya nos lo dice ahí en Devarim, que el arca de Moshe la utilizaron para la guerra, o sea, la utilizaron como un arma más que atómica, mucho más, para poder vencer en todas las guerras. Entonces, la Gemarot, en muchos lugares y otros libros más, hay discusión qué pasó con las arcas, o sea, qué es lo que había en un arca y qué es lo que había en la otra. Hay una opinión que dice que en el arca de Moshe quedaron las tablas rotas. O sea, que la fuerza que había dentro del arca de Moshe era porque las piedras que había tocado el dedo de Hashem, el dedo de Dios, había quedado de todas maneras, a pesar de que las tablas se habían roto, ese polvo, esa energía que había allí era lo que provocaban todos esos milagros que ocurrían con el arca de Moshe. Mientras que en el arca de Betzalel se guardaron las tablas nuevas, las segundas que recibió en Yom Kippur. Hay otra opinión que dice que ambas tablas, las nuevas y las rotas, estaban dentro del arca de Betzalel, y que en el arca de Moshe no había nada, era simplemente una caja, nada más. Si bien hay Sheilot y hay Mefarshim que dicen que el arca de Moshe de alguna manera tenía un parecido al arca de Betzalel, pero al parecer era diferente y simplemente era una caja. Y sin embargo, esa caja es la que realizaba todos los milagros que ya les dije. 3 días antes delante fue el arca que ellos utilizaron para muchas cosas y para muchas victorias y para poder incluso derribar y destruir a los enemigos de Israel con los rayos estos que salían del arca de Moshe, porque el arca de Betzalel quedó siempre en el Mishkan. Y Rashi agrega, ya enseguida vamos a hablar un poco más de esto, Rashi agrega que el arca de Betzalel estuvo siempre en el Mishkan, porque era prohibido sacarla de aquí. Por lo tanto, la que se llevaba la guerra era la otra, era la de Moshe. Sin embargo, esto ocurrió hasta la época de Elías Cohen. Elías Cohen era un sacerdote, Cohen Gadol, que ejercía o trabajaba cuando el Mishkan, el tabernáculo, estaba en Shiloh, que es un lugar en el norte de Israel. Y él tenía 2 hijos, Hofni y Finjas. Y en una de las guerras que hubo entre Am Israel en esa época, que es la época previa al reinado final de la época de los jueces, hubo una guerra en contra de los Plishtim, de los filisteos. Y el que manejaba a los Plishtim, el gran héroe de los Plishtim, el gran gibor de los Plishtim, era Goliat. Y hicieron una guerra en contra de los Plishtim, y Hofni y Finjas pensaron que la forma de poder destruir a un gigante así era llevando el arca para que el arca lo destruyera. Pero esto no estaba permitido, no estaba permitido hacerlo, y cuando lo hicieron, ellos perdieron esa batalla, y el gigante Goliat logró quitarles el arca de la alianza, el arca de Betzalel, logró arrancárselas. En eso, cuando el gigante quitó el arca y se la quería llevar, vino un joven, un muchacho, que logró encaramarse por sobre la espalda del gigante y abrir el arca y sacar de ahí las Lujot Brit, sacar las tablas de la ley, las tomó y corrió hasta Shiloh para devolverlas, por lo menos que no se llevara el testimonio, la alianza. Y de esa manera, con Goliat quedó el arca sin la alianza. ¿Bien? Hasta que el arca
fue llevada a donde vivían los Plishtín, fue puesta en un palacio de un ídolo del dios Dagón, que era una forma de pez, tenía forma de pescado, Dagón, que decía en hebreo un pez, y el ídolo se destruyó, y ellos se enfermaron, los Plishtim, de una enfermedad bastante compleja, que decidieron que era mejor devolver el arca, porque todos estos desgracias que le estaba pasando era porque ellos tenían algo que no les pertenecía. Pusieron el arca en una carreta con varios regalos de oro y la devolvieron a Israel. El arca fue de vuelta, puesta en una carreta, como dije, estaba tirada por unas vacas. Y las vacas comenzaron a caminar, y Akadosh Baruj Hu llevó eso hasta un lugar que se llama Bet Shean. No Bet Shean, perdón, Bet Shemesh. Siempre me equivoco con Bet Shean, queda en el norte con relación a Bet Shemesh. Cerca de Bet Shemesh, en un lugar que hoy día se conoce como Telston, Kiriat Yearim se llama en hebreo, y ahí el arca se paró, había unas personas que estaban trabajando y vieron que sobre una carreta tirada por vacas venía el arca, y volvieron nuevamente a recuperar el arca. Esta es la historia del arca hasta este momento. El arca y las tablas no se juntaron inmediatamente, sino que las tablas quedaron en un lugar y el arca quedó en otro. David decide, cuando ya aparece David, juntar ambas cosas, juntar el arca con las tablas, y vuelve a transformarse el arca que estaba vacía nuevamente en el arca de la alianza, que es quieren llevarla a Jerusalén, a un lugar, mientras esperan la construcción del templo. Nuestra tradición, como lo hemos ya dicho en varias entregas, nos enseña los sabios, hay Midrashim, el Midrash Tatshe, está lo que dice el Kaftor Beperach sobre el lugar donde se puso el arca de la alianza hasta que se construyó el templo. También lo dice Rabbi Benjamin de Tudela en su libro, que David puso el arca en la ciudad de David. La ciudad de David queda en el monte Sión, en un lugar donde antiguamente había una metzudá, había una fortaleza muy, muy antigua, de la cual es necesario en algún momento hablar, y ahí la dejó, en este lugar, hasta que él pensaba construir el templo, pero no pudo. Finalmente su hijo Shlomo construye el templo, y cuando se construye el templo se lleva el arca de Betzalel, estamos hablando, el arca con los querubines, se la llevó hasta el templo, y se inauguró el templo, algo que nosotros conocemos que es bastante intenso y bastante fuerte de estudiar, de leer incluso. Y allí estuvo el arca, en el Bet HaMikdash, en el Kodesh HaKodashim, hasta el reinado del rey Yoshiao, donde ocurrió algo que, por esto que ocurrió, ahora es bastante extenso de explicarlo, son muchos detalles, decidió el rey ocultar los Keilim que había hecho Betzalel, o todos o solo el arca, y quedó allí oculta en algún lugar debajo del templo, o sea, en el monte Moriah, donde estaba ubicado el Bet HaMikdash, el templo, en alguno de los túneles subterráneos que hay detrás, que hay dentro del monte Moriah, que es donde está el Kotel Amaraví, que es una parte que es simplemente de la muralla que rodeaba todo el monte. Allí detrás, en el monte, hay muchos túneles subterráneos, hay túneles que comunican a cámaras ocultas que hay debajo, y que algunas de ellas llegan incluso hasta el centro de la tierra. Y allí en algunos de estos lugares quedó oculta el arca y otras cosas más, el tabernáculo, quedaron ocultos la menorá y otros kelim, utensilios que se usaban, mientras que en el templo arriba sobre el monte se hicieron réplicas. Después viene la destrucción del primer Bet HaMikdash, la reconstrucción del segundo. Cuando se reconstruye el segundo Bet HaMikdash, se traen de vuelta, se hacen de vuelta todos los utensilios que había en el primer templo, nuevamente en el segundo, excepto el arca. El arca no se vuelve a construir, ni siquiera una réplica, por lo importante que era, ¿no? El arca de la alianza es una sola. Simplemente la de Betzalel es una sola, y no quisieron hacer ninguna réplica, y por lo tanto el Kodesh HaKodashim durante la época del segundo templo estaba completamente vacío.
vacío de la imagen o sea, de la caja esta, ¿no? Del arca. Sin embargo, había voces allí. O sea, de todas maneras, Akadosh Baruj Hu bajaba, y a ciertos Kohanim que tenemos testimonios de ellos con los cuales Hashem habló allí en ese cuarto, que es el Kodesh HaKodashim. Hasta que el segundo templo fue destruido y los Keilim que habían los romanos se los llevaron, como seguramente todos conocemos. Hicieron un desfile triunfal los romanos en Roma y pusieron la menorá, la hicieron desfilar como presa, el candelabro, y en el arco de Tito quedó grabada para la posteridad el desfile, donde vemos a los esclavos judíos que eran llevados por los romanos, sosteniendo la menorá, el candelabro. Solamente eso y unas trompetas. No hay nada más, no había ningún otro clima, no aparece en el arco de Tito. Quiere decir que lo más importante que en ese momento pudieron captar, robar, sacar de Jerusalén, de la Jerusalén que ellos destruyeron, era la menorá y nada más, porque el arca ya hace muchos siglos antes de los romanos ya había desaparecido. Ok, de ahí en adelante, esto es la historia. ¿Okay? Esto es la historia. Hay una historia particular sobre la menorá, qué es lo que pasó con la menorá original. La de Betzalel está oculta, como dije, en los túneles subterráneos que están detrás del monte, están dentro del monte. Las réplicas que se hicieron tienen sus propias historias, y la última réplica, que es la que los romanos se llevaron y que grabaron en el arco de Tito, también tiene su propia historia posteriormente, y también la mesa de los panes que había en el templo también tiene una historia particular. Muchas cosas que están todavía por descubrirse. Ahora bien, según la Torá, como les acabo de decir, los Keilim que hizo Betzalel están guardados, están resguardados en los túneles subterráneos que están del otro lado del Cota. Si alguien ha llegado a verlos o si alguien ha logrado acercarse, sabemos que sí. Sabemos que hay testimonios en diferentes épocas, pero nadie ha logrado revelarlo en forma completa. La historia oficial, que es la menos fidedigna de todas, nos dice que jamás nadie encontró nada. Bueno, eso no es completamente correcto, pero no es necesario hablar más de lo que se puede hablar sobre el tema. Esto es lo de Betzalel. Las réplicas, como les dije, las réplicas llegaron a Roma y de ahí tienen una historia aparte. Las propias réplicas tienen su propia historia. Pero hay acá otro tema, que es el arca de Moshe, que es realmente el arca, entre comillas, milagrosa. No era milagrosa. Ya les acabo de decir que el arca de Moshe era un arca vacía, no había nada allí. ¿Eso qué quiere indicar? Que el arca en sí, esa caja que Moshe había hecho, no tenía ningún poder. El poder lo daba Hashem. Él es el que mataba a los animales, él es el que hacía caer a los ejércitos delante de esta arca, él es el que levantaba los valles y bajaba las montañas. Le ha sacado su Hu. No un arca, no una caja de madera que Moshe había hecho, por mucho que sea Moshe el que la hizo. Lo importante era la presencia de Hashem, obviamente. ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué pasó con el arca? Con el arca de Moshe. Quiero acentuar el tema este de que el arca, ya sea la de Betzalel, como la de Moshe, de la que vamos a hablar ahora, como cualquier otro de los utensilios que tenía el templo, son santos porque se utilizan para la bodá, para el servicio a Kadosh Baruj Hu en el Bet HaMikdash. Pero ellos en sí no tienen poderes. No es que sean objetos que tengan poderes especiales. Lo que no significa que si hay un comportamiento no apropiado con respecto a estos objetos, como lo hizo Baltasar en su banquete, o como lo hizo Ahasverosh en el suyo, no van a recibir un castigo por haber profanado o por haberse comportado de manera irrespetuosa con respecto a estos objetos. Eso de todas maneras va a existir. Sin embargo, lo que es necesario entender es que es Hashem el que
va a castigar a quien no se comporte con el kavod que merecen los utensilios de su templo, lo que forman parte de su templo. Esto se los digo porque la historia del arca de la alianza, se conoce como el arca perdida, está llena de muchísimas leyendas que todas giran en torno a tender a pensar que el arca tiene algún poder. Si alguien la llegase a encontrar, cualquiera de las dos, ya sea esta o esta, la trata mal o la utiliza para algo que no es correcto, obviamente Hashem lo va a castigar, pero no porque el arca tenga algún poder. Sin embargo, hay personas en el mundo que sí todavía siguen incluso pensando que los utensilios estos tienen poderes especiales y que si yo los cojo, esos poderes van a estar a mi servicio. Bueno, eso no es así. Lo que sí es, ya les dije, que puede ser castigada una persona que no se porte con el respeto correspondiente a todos los objetos que estaban dentro del templo o sus réplicas. Pero ¿qué pasó con el arca de Moshe? La que vencía las guerras, como dice Rashi, la sacaba de las guerras. Nosotros sabemos que el profeta Yirmiyahu, en la época del primer templo, se quedó él quería ir al exilio junto con todos los judíos que fueron llevados a Babilonia, todos con cadenas y eso, pero a Kadosh Baruj Hu le dio un tafkid distinto y lo ubicó a Yirmiyahu, que Yirmiyahu es una reencarnación de Moshe, con los Yehudim que estaban en el Israel, hasta que lo último que se podía seguir manteniendo en el Israel fracasó, no pudieron construir algo como para reconstruir el Yishuv, el asentamiento judío de la época, y todos decidieron irse a Egipto. Y Yirmiyahu no quería irse a Egipto, no tenía intenciones de ir a Egipto. Sin embargo, debido a que todos querían irse a Egipto y él tenía que ir con el pueblo, entonces él los siguió también a los judíos a Egipto. Y junto con él, Yirmiyahu se llevó el arca de Moshe, que la tenía él. ¿Cómo sabemos que esto es así? Hay muchos misterios en el Tanaj. Ustedes saben, el Tanaj, los libros de Tanaj, que son libros de Yeshua, libros de Shoftim, los libros de Shmuel, los libros de los reyes, los libros que se conocen como libros históricos, son tal vez de los libros judíos menos comprendidos, no menos estudiados, se los ha estudiado, sí, se los conoce, pero no todos perciben los secretos que los libros tienen. Cuando una persona abre el Zohar, por ejemplo, en el nivel que lo podamos entender, sabemos que ahí hay secretos, ¿no? Y tratamos de estudiarlos y de aprenderlos. Hay otros libros más de Kabbalah que pertenecen a Cordovero, o a Rabeno Arizal, o a Rabeno Gemital, o etcétera, cualquier otro cabalista, Luzzatto, por ejemplo, y entendemos que hay secretos. Pero hay libros judíos que tienen un motivo, probablemente porque Hashem quiso que así fuera, que las personas no mitiajasim, no se relacionan tanto como que están abriendo un libro que está lleno de enigmas. Y esos son los libros históricos del Tanaj. En el libro de los reyes, en lo que se suele conocer como el segundo libro de los reyes. La verdad es que no es un segundo libro, es solo un libro, pero por cosas que es necesario también estudiar, que dan al Tanaj como una especie de vida propia. En cierto momento, cuando se imprimió el Tanaj, se lo dividió en dos libros al libro de los reyes. Ahí, en este libro de los reyes, al final, cuando habla de la emigración del profeta Yirmiyahu, que lo conocen como Jeremías, a Mitzrayim, a Egipto, él se llevó consigo tesoros. ¿A qué tesoros se refería? Entonces, los sabios han entendido dos cosas. Uno es el arca de Moshe, que se la llevó a Egipto y la dejó en un lugar que se llama Tanis, que dice la Torá que la ciudad de Tanis fue construida 7 años después que la ciudad de Hebrón, o Hebrón 7 años antes que Tanis.
en Egipto. Y quedó allí. En este lugar, en el futuro, en Tanis, cerca de Tanis, queda al lado del Cairo, hoy día, Jonio, un hermano de un Cohen Gadol, él mismo era Cohen, en la época previa a los Hashmonaim, la época de Shimon HaTzadik, va a construir ahí, en este lugar, un templo para Hashem. Este templo es el que se conoce como el templo de Jonio en Egipto, que fue construido por sobre el lugar donde el profeta Yirmiyahu había ocultado el Arón de Moshe. Hay otra cosa más que Yirmiyahu llevó, que fueron a 2 princesas. Dice el Tanaj, llevó a 2 princesas, o sea, que eran hijas de la casa real, o sea, que eran 2 princesas descendientes del rey, o sea, eran parientes del último rey de Judea, del último rey de la casa de David, que llevaban en sí la sangre real. O sea que ellas son las personas que llevaban consigo la sangre real, y una parte de esa sangre real, de los descendientes del rey de Judea, o sea, descendiente del rey David, fue a Babilonia con Jehoiajín, que va a tener un hijo que se va a llamar Shaltiel, que va a tener un hijo que se va a llamar Zerubabel, etc. Y por el otro lado están las 2 princesas que llegaron a Egipto. Ellas no se quedaron en Egipto, no se quedaron en Egipto las 2 princesas, sino que se fueron hacia el occidente. O sea, se fueron a algún lugar hacia el occidente, hacia el Maharab, llevando consigo, obviamente, porque ellas son descendientes, llevando consigo la sangre real. ¿Cómo sabemos además todo esto, además de los secretos del Tanaj? Entre los tesoros del Bet HaMikdash, entre los tesoros del templo, o los tesoros del templo, fueron escritos, se hizo una lista de cuáles eran los tesoros que había en el Bet HaMikdash. Probablemente lo debe haber hecho no Yirmiyahu mismo, sino su alumno, que se llamaba el Eved Akushi, el esclavo negro. Él tenía un alumno que se llamaba así, Eved Akushi, el esclavo negro, que nosotros sabemos que también se llamaba Baruch ben Neria. Y por ejemplo, Baruch ben Neria fue el que escribió la Megilá de Ejá, que habla de la destrucción del Bet HaMikdash, y él fue el que plasmó, escribió sobre los tesoros del templo, los que Yirmiyahu logró rescatar de la destrucción del primer templo, no los originales que sabemos fueron ocultados, sino otras cosas más que ellos tenían, que Yirmiyahu logró reunirlas. Baruch ben Neria escribió una Megilá, escribió un texto con las cosas que pertenecían al templo y que habían sido ocultadas en diferentes lugares de Eretz Israel. Eso es lo que se va a conocer en el futuro como el rollo de cobre. Se conoce así, el rollo de cobre. El rollo de cobre es un rollo que se descubrió cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto en Qumran, que según los arqueólogos tienen solo 2000 años de antigüedad. Algunos sí, pero no todos. Y lo más importante de todo lo que se descubrió ahí en Qumran es precisamente un rollo que no era de pergamino, sino un rollo que era de cobre. Es lo que se conoce como el rollo de cobre o Megilat Anehoshet. Por mucho tiempo, desde que se descubrió el rollo de cobre, no se pudo abrir. No se sabían, tenían miedo de abrirlo porque pensaban que lo iban a romper. Hasta que una persona logró, un arqueólogo inglés de origen italiano, que es el de apellido Allegro, logró abrir el rollo de cobre y poder leer lo que estaba escrito ahí. Hoy día el rollo de cobre está en Amán, en Jordania, porque este arqueólogo inglés de origen italiano hizo tratos durante los años 60, 50 y 60, antes de la Guerra de los 6 días, con los jordanos para hacer excavaciones en toda la parte oriental de Jerusalén, que en ese momento estaba bajo el poder de los jordanos, antes de la Guerra de los 6 días.
Y ahí fue donde él se apodera del rollo de cobre, que había sido guardado minuciosamente en un lugar en Jerusalén, y él sabía dónde era, se apoderó del rollo de cobre, logró abrirlo, y los jordanos se quedaron con el rollo de cobre. ¿Qué es lo que contiene el rollo de cobre exactamente? Nosotros no sabemos todo lo que está escrito ahí. Sabemos algunas cosas, pero no se sabe todo. Los jordanos no han dejado que se acerquen al rollo de cobre y solamente ellos han publicado lo que está escrito ahí. Kitzer, ¿qué es lo que dice el rollo de cobre? Lo simple, lo que sabemos, no todo, es que hay un tesoro del templo X oculto en tal lugar y hay otro tesoro oculto en otro lugar, y así. Es como una reshimá, una lista de objetos que están ocultos en diferentes partes de la tierra de Israel, y no solo de la tierra de Israel. Este mismo arqueólogo, el mismo arqueólogo inglés que les dije, Allegro, él participó en varias excavaciones durante la época en que los jordanos ocupaban todo el sector oriente, y la verdad no encontró nada. Buscó donde aparecía, pero no encontró nada porque probablemente los lugares están codificados y los nombres fueron cambiados. Está escrito como para que solamente alguien en algún momento lo entienda, y al parecer no era él. Después de la Guerra de los 6 días, el rollo de cobre pasó a segundo plano, no se le dio la importancia que tenía, y hoy día simplemente se piensa que es como una cosa metafórica, que de lo que se está hablando ahí no es de tesoros que están ocultos en diferentes lugares, sino que es como una especie de metáforas, cosas espirituales. Cuando la verdad es que Baruch Ben Neria, cuando lo escribe, plasmó ahí muchas cosas más. Y una de ellas es precisamente que el arca, al parecer, fue llevada a Egipto. El arca de Moshe, no se olviden, el arca de Moshe, que es la que hacía las guerras, etc. Los otros objetos están debajo del monte del templo. La historia nos ha enseñado que se han hecho muchas expediciones y se ha gastado muchísimo dinero tratando de buscar el arca perdida. Las direcciones son muchas, las posibilidades muchísimas, pero el camino que vamos a tomar nosotros para entender esto es que Yirmiyahu la llevó a Egipto, y sobre esa, ya les dije, se construyó el templo de Jonio. Probablemente cosas que no todo el mundo conoce y que no las ha escuchado tanto, pero es que hay que saber que hay una historia que es oficial y hay otra historia que está por detrás, que contiene muchísimos secretos. Bezrat Hashem, cuando el Mashiach venga y cuando todo tenga que aparecer, va a ir apareciendo. Las cosas van a ir saliendo, y también, si hay cosas ocultas, van a irse abriendo cada vez más. Un punto para terminar: yo les expliqué las dos arcas según Rashi, según lo que dice Rashi. Él mismo, Rashi, era una persona bastante especial, fuera de que era un gran sabio, era una persona muy especial, y él vivía en una ciudad del norte de Francia que se llama Troyes, se llama Troyes, en la misma ciudad donde vivió, y en la misma época donde vivió Bernard de Claraval, que junto con Hugo de Pinès fueron los que fundaron la Orden de los Templarios. Y ellos vinieron a Eretz Israel durante la época de las Cruzadas, que es más o menos un poco después de que muere Rashi, supuestamente para cuidar a los peregrinos que venían a Eretz Israel, los peregrinos cristianos que venían a Eretz Israel, pero la verdad es que nunca lo hicieron. Se instalaron en el monte del templo y empezaron a excavar. Excavaron y excavaron y excavaron y encontraron lo que conocemos hoy día como las urbot de Shlomo, las caballerizas del rey Salomón, unos enormes túneles que hay por debajo, porque obviamente estaban buscando algo. Estaban buscando algo, y lo estaban buscando allí porque es más que probable que el rabino de Troyes,
o sea, Rabenu Shlomo ben Yitzhak, al que nosotros conocemos por Rashi, algo les dijo. ¿Cuánto les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Y dónde les dijo que excavar o hacer? Eso ya no lo podemos saber, ya no lo supimos. Pero estamos seguros de que todo eso se hizo porque había una kavaná de encontrar algo. Ya les dije, hay muchos que han tratado y que han tratado de llegar. No sé si todos lo han conseguido. Los templarios desaparecen de acá prácticamente no dejaron rastro. Siguieron en Europa por unos 100, 200 años más y también después desaparecen. Lo que nos queda es la Torá. Y Bezrat Hashem, cuando llegue el momento, lo que tenga que aparecer, va a aparecer Bezrat Hashem. Ok, si tienen preguntas, por favor pueden hacer las preguntas que quieran. La verdad, Raf, qué impresionante. Mi pregunta era dónde estaba el arca, supuestamente, pero usted ya contestó todo con lo que dijo. Shalom Rab, yo tengo Sí. dos preguntas. ¿Cuál es el significado de las medidas del arca? Porque usted dijo que tenía 2.5 de largo, 1.5 de ancho, 1.5 de alto. Su terminal es 555, o sea, es en medio. No Bien. es un número exacto. No es un número completo. Sí, no es exacto, sí. Y la segunda pregunta es, ¿por qué Hashem determinaría hacer dos arcas? O sea, una para Moshe y otra que él ordenó. Bueno, te Esas dos contesto la preguntas. segunda pregunta. Ok, la segunda primero porque había que poner las tablas en un lugar hasta que Betzalel construyera la otra. Es por eso que Moshe hace la de madera, que finalmente después la ocupan para otra cosa. O sea, el primer objetivo del arca de Moshe fue poner ahí las tablas hasta que Betzalel construyera el arca de oro. Pero una vez que esto ya ocurrió, entonces el arca de Moshe le sirvió para otra cosa más. Entonces tenemos que entender, es decir, que de un principio el tema de poner las tablas ahí era simplemente otro de los fines que esta arca de Moshe iba a tener en el futuro. Eso primero. Ahora, segundo, los números que están quebrados se pueden explicar de varias formas. ¿Bien? Hay una explicación de tipo musarí, ética, o de una forma más bien moral, del hecho de que la Torá, que es lo que recibieron las tablas, que fueron lo que recibió el arca, que son las tablas de la ley, la Torá solamente puede asentarse en un corazón que no está completo, o sea, en un corazón que está quebrado, en otras palabras. ¿Qué quiere decir esto? De una persona humilde, que se sabe que no está completo. Porque aquellas personas que piensan que ya están completos, que ya llegaron a un punto en que ya lo saben todo y ya, o sea, ellos tocan el cielo, entonces ahí la Torá no entra. La Torá no puede reposar en una persona orgullosa, sino que tiene que reposar en una persona humilde, que se sienta, que sepa que todavía no está completa. Eso por un lado, y por otra parte, la proporción que hay entre el largo y el ancho es la proporción áurea. ¿Bien? O sea, es el número de oro que, para quien conozca algo del tema, tiene que ver con la forma en que el mundo fue creado. ¿Bien? O sea, representa como el corazón del mundo en cierto sentido también, que sobre eso todavía no hablamos, pero es algo que también hay que tener presente. Oh, gracias, Rap. Más adelante, de repente, por favor, podría tocar sobre este tema. ¿Sobre qué? Sobre el número de oro. Ah, sobre el número de oro. Por favor, okay. sí. Okay. Gracias, Rap. Bonita la clase. Muchas gracias. Ok, ¿hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Bueno, si nadie más quiere hacer una pregunta, entonces quedamos por hoy hasta acá. Besrat Hashem, que tengan una excelente semana, un mejor Shabbat, y hoy día es Rosh Chodesh Adar. Así que cuando entra Adar, aumentamos en alegría, que Besrat Hashem Kadosh Baruj Hu nos alegre con todas las alegrías del mundo. Kol tu, que estén bien. Cuídense. Kol tu.
Toda Rabá, Kultur. Muchas gracias, Raf. Toda Rabá, Raf, gracias.